Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una presentación de Total Sapiens. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es en relación al hambre, la pobreza y el cambio climático en el mundo y por supuesto en nuestro país. Los principales retos mundiales hacia 2030 para un desarrollo sostenible son el hambre, la pobreza y la rapidez con la que avanza el cambio climático. Esto fue determinado a través de un estudio que se presentó en la Organización de las Naciones Unidas. A estos problemas principales de hambre, pobreza y cambio climático se le suman los de desigualdad, los conflictos a nivel mundial y la urbanización acelerada. Cuando hablamos de desigualdad, no solamente hacemos referencia a la cuestión económica, por supuesto que es de lo más relevante, sino por ejemplo también a la cuestión de las diferencias entre el género masculino y femenino en relación al trabajo, en relación al trato personal en las relaciones de pareja. Nos referimos también a las diferencias que se le da a los adultos mayores, a las personas en etapa adulta solamente, en madurez, a los jóvenes y a los niños. Hay mucha desigualdad en el trato entre unos y otros y hacia unos y otros. También tenemos la cuestión de los conflictos que se dan y que obviamente los más notables son las guerras que actualmente se llevan a cabo en 18 países del planeta, pero que no son los únicos. Países como el nuestro, que se supone que no estemos en guerra, tiene decenas de miles de muertos cada año, solo por el combate al narcotráfico. Estos conflictos también tienen que ver con la migración que se da de unos países a otros, y no solo en lo que respecta a América, en función de los que emigran hacia Estados Unidos o de los que pasan de Centroamérica y Sudamérica hacia México, sino también de los países africanos hacia Europa o de los países asiáticos que se están movilizando por todo el mundo. Además de los conflictos y la desigualdad, tenemos un problema ciertamente muy fuerte que se detectó desde fines del siglo pasado, en las décadas de los 80 y 90 principalmente, que es la urbanización acelerada. Esto implica, por un lado, el abandono de las secciones rurales, de los poblados pequeños y la concentración en grandes urbes en todo el mundo. Entonces tenemos una gran concentración, una demanda exacerbada en un pequeño espacio y el abandono de las áreas productivas, principalmente en la cuestión de alimentos, para poder satisfacer la demanda de toda la humanidad. De hecho, ha habido un retroceso en lo que se refiere a erradicar el hambre y es necesario un impulso urgente en ese sentido. Esto según el estudio que les comentábamos, que fue elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. De acuerdo con ese reporte, de 2015 a 2016 hubo un aumento de 38 millones de personas, sí, 38 millones de personas que sufren hambre en el mundo, para sumar un total de 815 millones de seres humanos que hoy, ayer y mañana no tienen que llevarse a la boca, no tienen con qué alimentarse. No son 2 o 3, son 815 millones de seres humanos que padecen hambre en el mundo. De acuerdo con este reporte, de 2015 a 2016 aumentó también la pobreza. Esto es obviamente un fenómeno que va aparejado con la cuestión del hambre en el mundo. La cuestión de la pobreza es atribuida, como mencionábamos antes, a los conflictos que se dan en 18 países alrededor del mundo y también a la devastadora temporada de huracanes en el Atlántico Norte, es decir, al cambio climático. En este sentido,
Más del 10% de la población mundial vive por debajo de la línea de pobreza. Para erradicarla, se requiere de mejores sistemas de protección social, se requiere reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales y atender las zonas más atrasadas en cada país. Que en nuestro México las zonas más atrasadas corresponden al sur y sureste de la República. Eso es lo necesario que tenemos que tener presente, lo que debemos entender. En 2016, casi 4.000 millones de personas quedaron fuera de los sistemas de protección social. Si eso no les parece grave, no sé qué pueda parecerles. Es más de la mitad de la población de todo el mundo sin protección social. Mientras que en 2015, unas 2.300 millones de personas, es decir, un tercio de la población mundial, carecía de servicios básicos de saneamiento. Es decir, tienen en riesgo su salud, no tienen la manera como tenemos normalmente en las urbes, en los centros urbanos de la mayoría de los países, contar con agua potable, contar con un sistema de drenaje y de la recolección de basura, etcétera, que elementos elementales básicos que permiten tener una vida razonablemente saludable, y que millones de personas alrededor del mundo, estamos hablando de más de 2.000 millones de personas, que no tienen estos servicios. Entre los aspectos positivos, para que no digan que solo vemos lo malo, como diría el señor Peña Nieto, se encontraron, de acuerdo al estudio, que la mortalidad de los niños menores, la mortalidad, reitero, de los niños menores de 5 años cayó casi un 50% en los países menos desarrollados, que era donde obviamente estaba el problema más grave. También hubo una disminución del matrimonio infantil en las zonas del sureste asiático, que es donde se lleva muy comúnmente este tipo de prácticas, de que las niñas son entregadas a personas adultas en matrimonio, porque así son los usos y costumbres en esa sociedad. Lo desafortunado de este logro, lo más triste, es que no mueren ya por enfermedades en etapa temprana, sino que logran sobrevivir para morir de hambre o ser asesinados en las guerras. Reflexionemos y actuemos. Tal vez no podamos salvar el mundo, pero podemos actuar a nivel local, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestro entorno. Ahí es donde podemos actuar y no solamente quedarnos en las lamentaciones o en las críticas hacia los sistemas de gobierno. Concluimos hoy, como cada charla, invitándolos a cumplir como ciudadanos este 1 de julio para sufragar a favor del candidato que usted desee, el que crea usted que permitirá un cambio verdadero en este país que ha sido saqueado por el PRI, el PAN y el PRD, y donde hay más de 50 millones de pobres y muchos millones también que no tendrán que llevarse a la boca en este día. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos como Total Sapiens en Facebook y YouTube, como @SapiensTotal en Twitter, y para mayor información que le puede servir para reflexionar y pensar, las puede ver en nuestro sitio www.totalsapiens.com. Muchas gracias y los espero mañana en nuestra charla del día.